Hola alumnos, buen día. Qué bueno poder retomar este trabajo y espero que estén muy bien. Se les extraña, chiquillos, y Dios quiera que ya podamos volver luego a tener las clases presenciales y, y volver a tener este contacto de saludarlo, de retarlo de repente. Pero bueno, hay que seguir, ¿ya? Retomamos las clases. Yo les dije que íbamos a partir revisando un cuestionario que les pedí que trabajaran del mismo libro de asignatura. Así que lo traspasé a un PowerPoint y lo vamos a ir trabajando para que ustedes vayan viendo lo que contestaron en su cuaderno. Espero que lo hayan hecho. ¿Ah? Ya, entonces revisión de la actividad sobre el Estado de Derecho. Vamos a partir con la primera pregunta, ya que dice, ¿cuáles son las principales diferencias que hay entre el Estado de Derecho liberal y el Estado social de derecho? Yo aquí destaqué dos y que las voy a ir explicando. En primer lugar, en el Estado de Derecho liberal, acuérdense que este imperó en el siglo XIX, la prioridad eran los individuos. Por eso dice que eran las ideas individualistas, o sea, es más importante el individuo que la sociedad en sí. ¿Ya? Y por el otro lado, el Estado social de derecho, que es el que impera desde el siglo XX en adelante, el Estado se preocupa de los derechos económicos, pero no solamente del individuo, sino que de la sociedad en general. ¿Ya? Después, otra característica del Estado liberal, del derecho liberal, el Estado no se entromete en el mundo social, sino que solamente se enfoca al individuo y a gobernar. Y acá en el Estado social de derecho, el Estado pasa a tener una activa intervención en el mundo social. Se preocupa ya de la gente, del bienestar, de ver contratos, de preocuparse también de las pensiones, de varios aspectos de la sociedad. ¿Ya? Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta, que aquí ya es más larguito porque se subdivide en dos, dice, ¿por qué pese a estas diferencias se mantiene el respeto a las libertades individuales? ¿Ya? La respuesta es la siguiente. Se tiene que mantener el respeto a las libertades individuales en primer lugar porque nosotros somos un país democrático. ¿Ya? Y al ser democrático, jóvenes, el individuo está por sobre el Estado, o sea, la prioridad es el bienestar del individuo, a diferencia de un Estado, por ejemplo, totalitario, en que el Estado es lo principal, el individuo pasa a segundo plano, ¿ya? Y además que se reconocen los derechos humanos, los derechos de cada uno. Eso es la primera parte de la pregunta. ¿Ya? ¿En qué consisten estas libertades? Y ahí decían que ustedes averiguaran cuáles son las libertades que, por ejemplo, acá en Chile se priorizan. ¿Ya? Esto está, alumnos, en la Constitución Política del Estado, en el capítulo 3 y en el artículo 19 aparecen varios incisos, varias partes, donde se especifican las libertades que el Estado chileno reconoce. En primer lugar está el inciso 6, donde está la libertad de conciencia, la manifestación de toda creencia religiosa que no se oponga a la moral y las buenas costumbres, o sea, que no vaya en contra de lo establecido por la ley y de las buenas costumbres. El inciso 7 dice la libertad personal y a la seguridad individual. O sea, nosotros como individuos, por ejemplo, podemos trasladarnos donde queramos, trabajar en lo que queramos, ¿ya? Entonces, hay una libertad personal. Bueno, ahora, en el momento que estamos viviendo, hay un estado de excepción, que es el toque de queda, que nos limita esta libertad, pero es por un fin mayor, que es la salud de las personas, ¿ya? El inciso 11, que también habla de la libertad de enseñanza. Entonces el Estado chileno promueve la libertad de enseñanza, no hay una sola enseñanza, no se obliga a que todos, por ejemplo, vayan a colegios católicos o que todos los colegios sean laicos, sino que cada uno, hay colegios de distintas órdenes religiosas, colegios que son laicos, entonces hay libertad de enseñanza. El otro inciso que también habla de estas libertades es de que nosotros podemos emitir nuestras opiniones sin censura previa y obviamente que sean opiniones fundamentadas que no vayan a ofender a otras personas. Tenemos libertad de trabajar en lo que nosotros estimemos
y que el Estado también proteja el trabajo a través de las leyes laborales. El inciso 23 que habla de la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. Nosotros como personas podemos comprar terrenos, comprar autos, o sea, el Estado no nos limita en esa libertad. Y la libertad de crear y difundir las artes, que tiene que ver con la creatividad, con también el que se respete el derecho de intelectual, de creación, ¿ya? Pero esas en general son las libertades que el Estado chileno a través de la Constitución las especifica. Y eso es lo que quería que a ustedes les quedara claro. Pasamos a la última pregunta. Dice, ¿por qué es importante que estas libertades se sigan reconociendo? Obviamente, si no se reconocen las libertades, se violan los derechos de las personas y lo que dice la Constitución. Además que si se respetan estas libertades, quiere decir que estamos en un Estado de Derecho en el cual la Constitución y las leyes se respetan. Si no, no existe ese Estado de Derecho al hombre. Y por otro lado dice, ¿cómo se garantizan en Chile que estas libertades se respeten? Ya. A través del artículo 20 de la Constitución se especifica de qué manera las personas pueden actuar en caso que se vean vulnerados estos derechos. ¿Ya? Les aviso que también va un documento en Word con un cuestionario para que ustedes lo trabajen. En la sección de tareas lo voy a subir alumnos el día que corresponde. ¿Ya? Gracias por la atención y nos vemos. Chao.